Bienvenidas sean las grandes escritoras que nos acompañan el día de hoy, 19 de abril del año 2023, donde nos hemos reunido una vez más en este canal digital cultural para dar lectura a los textos de Gibran Khalil Gibran. Nace el 6 de enero de 1883 y muere un 10 de abril de 1931. Este gran escritor fue un poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. Es conocido como el poeta del exilio. La revista digital intercontinental Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da la más cordial bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Angélica Arreola, Lucila Reyes, Palmira Ramos Cruz, Silvia Aquino, María Luz Olivares, Luz Hernández Olvera y María Teresa Galas Juárez. Bienvenidas sean todos ustedes y bueno, vamos a disfrutar de esta velada literaria con nuestra primera invitada, Luz Hernández Olvera. Adelante, Luz. Gracias, Ramón. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches, compañeros escritores. Ramón, muchas gracias por invitarme nuevamente a Poetas Sin Fronteras. Y es un gusto para mí haber leído bastante nutrido sobre el poeta que se llamaba, era mejor conocido como Khalil Gibran, aunque su nombre realmente era Gibran Khalil Gibran, así dice su biografía. Gran hombre que dedicó su vida y su obra a la resolución de problemas y conflictos sociales y culturales de su época. Y bueno, yo creo que hasta en la época actual nos siguen sirviendo a todos. Son maravillosos sus textos y me es grato compartir esta noche aquí desde Jalapa, Veracruz, el texto titulado La muerte, aunque realmente son todos sus textos, la mayoría sacados de su mejor obra, el libro El Profeta. Almitra, entonces intervino de nuevo. Te preguntamos ahora, maestro, sobre el misterio de la temida muerte. Al-Mustafa, reflexionando, contestó, ¿desean conocer el secreto de la muerte? ¿Por qué no lo buscan en el corazón de la vida? El búho que no ve sino por la noche no puede revelar el misterio de la luz. Para comprender la verdad de la muerte, abran ampliamente el corazón a la vida, porque la vida y la muerte son lo mismo, como uno solo son el río y el mar. En lo profundo de esperanzas y deseos está el conocimiento sobre el más allá. Como las semillas reposan bajo la nieve, el corazón sueña con la primavera. Crean en los sueños que parecen fantasía porque la eternidad está oculta en ellos. El miedo a la muerte viene siendo absurdo, parecido a una historia verdadera, la del rey y el pastor que está temblando delante del monarca que lo observa para concederle un insospechable honor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Sabemos que nació en 1883 en la aldea libanesa de Bisharri, en el seno de una familia humilde, maronita. En cuanto a su primera educación escolar, esta comienza en la escuela elemental, el segundo de 4 hermanos. Vivió con ellos hasta los 11 años. Cuando gran parte de su familia emigra a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades para trabajar y vivir, antes de ese viaje aprende de otras personas, entre ellas su abuelo materno, el conocimiento del arte y del saber universal. Vamos ahora a recibir a la maestra Silvia Aquino. Buenas noches.
desde Xochimilco con mucho afecto y entusiasmo también para leer a este gran poeta, Gibran Khalil Gibran. Quisiera mencionar que aquí en México se presentó en la televisión un documental de un hombre que se dedica a esto, que también es libanés y que se llama Tubik Maklut. Y él pudo recopilar alguna serie de dibujos, de pinturas y sobre todo documentos originales que se encontraban en Boston. Y entonces los presentó en la televisión. Entonces se conoció de esa manera hace poco aquí en México. Eran documentos inéditos, que no se habían divulgado. Bueno, yo quisiera decir también que este autor ha sido considerado como un autor que está dentro de la literatura sapiencial. Escribía su propia lengua, que era el árabe también, el árabe y el inglés, que lo sabía también perfectamente. Se reconoce también como un ser iluminado, como Tagore, como Hermann Hesse. También en la Fundación Slim, aquí en México, se tiene una colección de pintura que fue comprada para este país. Creo yo que cuando los otomanos a fines del siglo XIX asesinaron de una manera violenta a los cristianos y a mucha gente, creo que fue el momento en el que Gibran Khalil Gibran y su familia tuvieron que venirse a América, a Boston y a Nueva York. Algunos autores, y esto me parece también muy importante, algunas personas han reconocido que la obra de El Profeta que se ha mencionado ya es igualmente leído en todo el mundo como la Biblia. Son los dos grandes monumentos universales de la literatura. Hay un pasaje en donde dice Gibran Khalil Gibran, dice, escribir es una sapiencia, es arte de fantasía, es música de las palabras, es el arte de la sencillez y la magia de hablar a su lector. La influencia en la pintura, sobre todo, fundamentalmente, porque ha sido muy importante, se da a través de William Blake, tomando, por lo tanto, el simbolismo francés de la época, a donde este autor estuvo presente en un momento. Yo voy a leer solamente una primera parte, bueno, una parte de uno de los textos que me parecen muy hermosos, el del Profeta, de la edición Bosmore de 1980, que se llama El canto más libre. Se trata de un concepto de la religión. Entonces, el personaje dice, háblanos de la religión. Y él dijo, ¿acaso ha hablado hoy de otra cosa? ¿No son todos los actos y todos los pensamientos religión? Y aún aquello que no es acto ni pensamiento, sino un milagro y una sorpresa brotando siempre en el alma, aun cuando las manos pican la piedra o atienden el telar. ¿Quién puede separar su fe de sus acciones o sus creencias de sus trabajos? ¿Quién es capaz de desplegar sus horas ante sí mismo diciendo, esto es para Dios y esto para mí, esto para mi espíritu y esto para mi cuerpo? Todas nuestras horas son las alas que baten a través del espacio de persona a persona. El que usa su moralidad como su más bella vestidura, mejor andará desnudo. El sol y el viento no agritarán su piel. Y aquel que define su conducta por medio de normas, apresará su pájaro cantor en una jaula. El canto más libre no surge detrás de las rejas, ni detrás ni dentro de las jaulas. Continúa el texto y pues termino un poco con el pasaje donde
habla también del trabajo, de la importancia del trabajo, pero también de la guitarra, de la música, de la pintura. Dice el texto al final, porque en recuerdos no podéis elevaros por encima de vuestras obras, ni crear más abajo que vuestros fracasos. Y llevad con vosotros a todos los hombres, porque en la adoración no podéis volar más lejos que sus esperanzas, ni humillaros más bajo que nuestras angustias. Y si llegáis a conocer a Dios, no os convirtáis en explicadores de enigmas. Mirad más bien a vuestro alrededor y lo veréis jugando con vuestros hijos. Y mirad hacia lo alto, lo veréis caminando en la nube, desplegando sus brazos en el rayo y descendiendo en la lluvia. Lo veréis sonriendo en las flores y elevándose luego para agitar sus manos desde los árboles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Sí, realmente se estableció con su familia en Boston, Massachusetts. Con el tiempo aprendió y cultivó con devoción el inglés, lengua que haría famosas a sus novelas, aunque no olvidó el árabe, que perfeccionó tras su regreso al Líbano en 1898. Vamos ahora a recibir a nuestra compañera Palmira Ramos. Muchas gracias, Ramón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimadas compañeras, compañeros. Muy contenta de estar aquí en este extraordinario programa de mucho aprendizaje. Y estamos, ¿cierto?, ante un gran personaje mundial, ya como lo es Khalil Gibran, ¿no? Muy conocido mundialmente, eso dentro del mundo lector, qué sé yo, y en estudios que se hacen también de él, en fin. Además que se usa mucho, ¿cierto?, como sus pensamientos, ¿ya? Para lo que es todo apoyar o ayudar a la reflexión, a quienes leen ya algunos escritos breves de él, a través de las redes sociales, por ejemplo, los he visto también. Es decir, siempre está vigente, digamos, el legado que él hizo culturalmente, ya vigente. Bueno, lo que yo en cierta forma sí investigué con respecto a él, me llamo, bueno, partiendo de que él es hijo de Camila y Khalil Gibran, él conocido como mucho, o sea, por mucho como el profeta de Oriente, justamente por su obra El Profeta, publicada en 1918, aquí mencionada, ¿no? Además que él recibió también una educación muy esmerada. Claro, él escribió, a mí me llamó la atención que él escribió, por ejemplo, El Profeta, originalmente en árabe, pero me llama la atención la edad. Cuando él contaba 15 años, ¿ya? A los 15 años, o sea, estamos hablando de un adolescente. Entonces eso me llamó mucho la atención, ya, claro, pensando en el tiempo de él, 15 años seguramente no es los 15 años de ahora, en el sentido de ser todavía un poco niño, como lo enfocamos, ¿cierto?, en nuestra cultura. Pero eso es, bueno, mucho más que ustedes ya también lo han mencionado. Quiero compartir con ustedes el texto titulado El mar y el río. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo, mira para atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados, y va frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá en el miedo.
el miedo, perdón, se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino en convertirse en océano. De Khalil Gibran, extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Palmira Ramos. Sabemos que el libro más conocido de Gibran es El Profeta, compuesto de 26 ensayos poéticos. Desde su primera publicación en 1923, nunca ha estado fuera de la impresión. Ha sido traducido a más de 40 idiomas y fue uno de los bestsellers del siglo XX en los Estados Unidos. Recibimos ahora la participación de María Luz Olivares. Buenas noches. Realmente hoy estamos conociendo a un gran filósofo que es Khalil Gibran. Me llamo María Luz Olivares Aldana, soy del puerto de Veracruz, país México, y también soy poeta sin fronteras. Hoy les voy a hablar sobre dos pequeños poemas que yo he tratado de buscarle la redondez para poderles platicar. Khalil Gibran, poeta libanés, como lo han dicho, pintor, poeta, investigador incansable de la verdad, filósofo y humanista, donde merece ocupar un lugar al lado de los genios multifacéticos del Renacimiento. Y dice, y en mi locura he encontrado libertad y seguridad, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido. A continuación leo Una hoja de hierba, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención y quiero leer antes de ese poema. Y dice, ¿preguntáis por qué me volví loco? ¿Por qué me volví loco un día? Mucho antes de que los dioses nacieran, desperté de un profundo sueño y noté que todos mis disfraces habían sido robados. Y corrí sin disfraz alguno, gritando, ladrones, ladrones. Y alguien gritó, miren al loco, desnudo. Y así me convertí en loco cuando la luz del sol me iluminó. Y voy a leerles del libro de poemas y parábolas, El Loco. Del libro El Loco, de la edición de 1976, con la versión de Marta Valdés. Dijo una hoja de hierba. Dijo una mata de hierba a una hoja de otoño. Al caer, haces tanto ruido que logras espantar todos mis sueños invernales. Eres de baja cuna y de miserable morada, dijo la hoja con gran indignación. Además, malhumorada, careces de encanto. Tú no vives en la región alta del aire y desconoces el sonido del canto. Luego, la hoja de otoño cayó sobre la tierra y se durmió. Con la llegada de la primavera, la hoja despertó nuevamente y se convirtió en una mata de hierba. Cuando el otoño llegó, la mata de hierba comenzó a adormecerse con el sueño invernal, pero las hojas del otoño, meciéndose en el viento, iban cayendo sobre ella. Entonces ella pensó para sus adentros muy enojada, ¡ah! Esas hojas de otoño, cuánto ruido hacen, consiguen espantar todos mis sueños invernales. Y ahora del libro, precisamente El Vagabundo, también un pequeño poema que se llama Sobre la arena. Y dice así, cuando la marea estaba alta, hace mucho tiempo escribí con mi cayado unas líneas en arena. La gente aún se detiene para leerlas y cuida mucho de que no se borren cuando el agua se agita. Y el otro hombre contestó,
Yo también escribí unas líneas en la arena, pero lo hice durante la marea baja, así que las olas del inmenso mar las borraron y breve fue su vida. Pero dime, ¿qué fue lo que tú escribiste? Entonces el primer hombre respondió, escribí, soy lo que soy. ¿Y tú qué escribiste? El otro hombre dijo como respuesta, solamente escribí esto, solo soy una gota de este mar inmenso. En este libro, la prologista es Miriam Laurian. En el mundo poético y filosófico de Gibran hay panteísmo, o sea, pan y teos Dios, lo que se identifica a Dios con el mundo. Durante sus 3 últimas semanas de vida, dicen que dio los últimos toques al manuscrito del Vagabundo. Manejó más o menos entre mayo y abril de 1931, donde utiliza la parábola como reprobación por los que predican, pero también en este libro rescata el pacifismo, la belleza que hay sobre la tierra, el amor y la alegría. Y ya leí sobre la arena un bello poema para pensarlo muy íntimamente. Gracias. Muchas gracias, Luzma. Hay una anécdota del cantante Elvis Presley, donde quedó profundamente impresionado por el profeta después de recibir su primer ejemplar en 1956. Según se cuenta, leyó pasajes a su madre y a lo largo de los años regaló copias de El Profeta a sus amigos y colegas. Las fotografías de sus notas manuscritas bajo ciertos pasajes a lo largo de su ejemplar están disponibles en varios sitios web de museos. Una de sus frases más destacables está tomada de Arena y Espuma de 1926 y dice así: la mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo para que la otra mitad pueda alcanzarlos. Recibimos ahora a nuestra compañera María Teresa Galaz. Buenas noches a todos, a mis compañeros aquí en este trabajo y a las personas que nos escuchan en redes sociales. Y yo soy María Teresa Galaz, soy de la Ciudad de México, soy profesora de griego antiguo y de literatura antigua y, por supuesto, poeta sin fronteras. Yo encontré este libro que son obras escogidas. Tiene una bonita portada. Son obras escogidas de Gibran Jalil Gibran. Y la traducción es de la edición Obras Lectas, se llama, de Gibran Jalil. Y la edición de 1976 está traducida por María Isabel Cobos Panadero. Entonces, de aquí voy a escoger, tiene de varios de sus libros, antología, como Lágrima y Sonrisa, El Loco, El Precursor, El Profeta, y El Errante y El Jardín del Poeta. Esos son los libros de los que tiene esta obra una buena antología, de todos ellos. Yo voy a leer, voy a mostrar nada más una imagen que es un dibujo de Gibran Jalil, una imagen de Gibran Jalil, y pues parece que es el mismo. Y aquí hay una fotografía en donde está, sentado en algún lado. Voy a leer del primer libro, Alegría y Tristeza, justamente este pequeño texto poético que se llama Alegría y Tristeza. Y dice así:
No cambio la tristeza de mi corazón por la alegría de la gente, ni mis más íntimas lágrimas por una sonrisa. Prefiero que mi vida sea una lágrima y una sonrisa. Una lágrima que purifique el corazón, me descubra los secretos de la vida y su oculto sentido, y una sonrisa que me acerque a los humanos. Una lágrima con la que pueda acompañar a los que sufren, y una sonrisa que simbolice mi alegría en la vida. Quiero morir anheloso y no vivir en el tedio. Deseo que haya en las profundidades de mi alma sed de amor y de belleza, porque miré y vi que los satisfechos son miserables esclavos de la materia, y escuché y oí que los suspiros del anhelante son más dulces que la mejor música. Viene la tarde y la flor recoge sus pétalos y duerme abrazada a su deseo, y cuando llega la aurora, abre sus labios para recibir el beso del sol, porque la vida de las flores es deseo y encuentro, lágrima y sonrisa. Las aguas del mar se evaporan para volverse nubes que vagan sobre montes y valles, y al encontrarse con el viento, caen llorosas sobre los campos, y luego se unen a los ríos, y al final de la jornada vuelven a su patria, que es el mar. La vida de las nubes es separación y encuentro, lágrima y sonrisa. Así el alma se separa de Dios y camina en el mundo de la materia. Después pasa, cual nube, sobre la montaña de la tristeza y los valles de la alegría. Y más tarde, al encontrarse con los vientos de la muerte, vuelve a su lugar de origen, al mar del amor y de la belleza. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Ágalas. Gibran, como todos saben, nació en una familia cristiana maronita y se educó en escuelas cristianas. Fue influido no solo por su propia religión, sino también por el Islam y especialmente por el misticismo sufi. Su conocimiento de la sangrienta historia del Líbano, con sus destructivas luchas fraccionales, fortaleció su creencia en la unidad fundamental de las religiones que sus padres le inculcaron, acogiendo a personas de distintas religiones en su hogar. Hoy continuamos escuchando esta historia y textos literarios de Gibran Jalil con la voz de Angélica Arreola. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a las personas que amablemente nos siguen. Soy Angélica Arreola Medina. Soy de la Ciudad de México, orgullosamente Poeta Sin Fronteras. Me da gusto que estemos comentando la obra de este poeta, novelista y también pintor universal, que es Gibran Khalil Gibran. De él, bueno, creo que ya se ha dicho mucho, pero solamente quiero hacer hincapié pues en que su lenguaje es formal y su temática es muy profunda, de tipo espiritual, en ocasiones cristiana. Sus temas son, les comentaba, universales, porque habla de la vida, de la trascendencia de la vida, de la familia, los hijos, del amor, entre otras cosas. Y en este momento quiero compartirles algunos aforismos y unos cuentos de este autor. Entonces, tengo aquí para esta primera ronda 2 aforismos. El primero dice, se llama Las tortugas pueden decirnos más. Dice así, las tortugas pueden decirnos más acerca de los caminos que las liebres. Aquí entendemos sobre la prisa y la tranquilidad con la que se pueden transitar los caminos, ¿no? Que las tortugas, interpreto yo, que se pueden ir dando cuenta más de las cosas que transcurren en los caminos que quien va rápido, ¿no? Otro es la tristeza no es más, y dice
que me parece muy hermoso. La tristeza no es más que una pared entre dos jardines, porque efectivamente así es la vida, ¿no? Estamos entre los jardines y pues de repente en medio puede haber alguna situación de tristeza. Y un cuento que también versa sobre el amor, que se llama Amor y Odio, que también es muy representativo y muy didáctico, nos enseña cómo tenemos que ser muchas veces o cómo deberíamos ser. Dice, una mujer dijo a un hombre, te amo. Y el hombre respondió, mi corazón se cree merecedor de tu amor. Y la mujer habló, ¿no me amas? Y el hombre solo elevó sus ojos hacia ella y cayó. Entonces la mujer gritó, te odio. Y el hombre dijo, pues entonces mi corazón también es merecedor de odio, ¿no? Nos muestra también cómo a veces la exigencia, la incomprensión, cuando el amor pues puede ser algo más sencillo. Gracias por el momento. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Y en el aspecto político, pensamiento político, Gibran no era en absoluto un político. Solía decir, no soy político ni deseo serlo, y me alejo de los acontecimientos políticos y las luchas de poder, pues toda la tierra es mi patria y todos los hombres son mis compatriotas. Lucila Reyes nos está esperando para compartirnos un poco más de este gran personaje, Gibran Jalil Gibran. Adelante, Lucy. Buenas noches, mi nombre es Lucila Reyes. Yo estoy en la Ciudad de México, imparto el taller de creación literaria en Casa de Cultura Jesús Romero Flores y ahora estamos aquí hablando de Gibran Jalil Gibran. Bueno, como ya habíamos comentado, él nació en el Líbano, pero él era el hijo de un humilde dependiente de una botica. La botica era propiedad de su tío, llamado Jalil, y de Camila Rami. Ella era hija de un sacerdote maronita cristiano, como ya lo comentó Palmira, y se encontraba predicando en Brasil. Camila ya se había casado una vez, después se casó en el país sudamericano, Brasil, y tuvo un hijo al que llamó Butros. Su esposo murió a los pocos años de la boda y Camila regresó al Líbano, donde conoció y contrajo matrimonio con el padre de Gibran, quien se convirtió en su tercer marido. Y bueno, hablando de matrimonio, del libro El Profeta, de editorial Pomaire de 1976, encontramos esto que habla del matrimonio y dice así. Entonces, Almitra habló de nuevo y dijo, ¿y qué nos dices del matrimonio, maestro? Y él respondió diciendo, habéis nacido juntos y juntos permaneceréis para todo y siempre. Juntos estaréis cuando las blancas alas de la muerte dispersen vuestros días. Sí, juntos permaneceréis en la silenciosa memoria de Dios. Pero que haya espacio entre vuestra comunión y que los vientos del cielo dancen entre vosotros. Amaos uno al otro, pero no hagáis del amor una traba, que sea más bien un mar bullente entre las playas de vuestras almas. Llenaos las copas el uno al otro, pero no bebáis de una sola copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Bailad y cantar juntos y sed alegres, pero permitid que cada uno puede estar solo, porque al igual que las cuerdas del laúd están separadas y no obstante vibran con la misma armonía. Daos vuestro corazón, pero no lo entreguéis en custodia. Vivid juntos, pero tampoco demasiado próximos, ya que los pilares del templo se erigen a la distancia y la encina y el ciprés no crecen el uno a la sombra del otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Vamos a seguir conociendo acerca de este personaje en la voz de Luz Hernández Olvera.
Bien, gracias Ramón. Pues nuevamente estoy aquí con un tema que, como bien se ha estado platicando, se ha estado diciendo, son temas muy profundos y que están enraigados en diversas creencias de tipo religioso, cargados de espiritualidad, que hablan mucho del amor, de la libertad, de los ideales propios del ser humano, y de alguna manera pues él pugnaba por la unidad mundial. Es así que voy a compartir un pequeño texto que en lo personal me gustó muchísimo, que se llama El adiós no existe, y dice así: en verdad os digo que el adiós no existe. Si se pronuncia entre dos seres que nunca se encontraron, es una palabra innecesaria. Si se dice entre dos que fueron uno, es una palabra sin sentido, porque en el mundo real del espíritu solo hay encuentros y nunca despedidas, y porque el recuerdo del ser amado crece en el alma con la distancia, como el eco en las montañas del crepúsculo. Gracias. Muchas gracias, Luz. Qué bueno que nos estás acompañando para conocer esta maravillosa obra literaria de Gibran Jalil Gibran. Fíjense que antes de continuar con nuestra siguiente participante, quiero dar lectura a un poema que se dice Amor. Y dice así: entonces dijo al Mitra, háblanos de amor. Y él alzó la cabeza y miró a la multitud, y un silencio cayó sobre todos. Y con fuerte voz respondió: cuando el amor os llame, seguidle, aunque sus caminos sean duros y escarpados. Y cuando sus alas os envuelvan, doblegaos a él, aunque la espada oculta entre sus plumas pueda heriros. Y cuando os hable, creed en él, aunque su voz pueda desbaratar vuestros sueños, así como el viento del norte convierte al jardín en hojarasca. Qué hermoso poema. Vamos, ahora sí. Maestra Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Continuamos entonces con este libro del profeta de obras completas de Ediciones Bosmar de 1980, que he tomado de la filosofía digital de 2007. Siguiendo pues con el texto del profeta, es un labrador el que le pregunta al maestro que le pide que hable del trabajo, ¿no? Y entonces el maestro habla del trabajo material, lo que hacemos con las manos, pero también el trabajo intelectual, el trabajo artístico y el trabajo poético. El texto dice así: trabajad para que podáis conservar la paz con la tierra y con su alma, porque el permanecer ocioso es volverse un extraño para las estaciones y dejar de procesión de la vida, que anda con majestad y orgullosa sumisión hacia el infinito. Cuando trabajáis, os convertís en una flauta a través de cuyo corazón se transforma en melodía el murmullo de las horas. ¿Quién de vosotros desearía ser una caña muda y silenciosa mientras todo lo demás canta cual un coro al unísono? Siempre se os ha dicho que el trabajo es una maldición y la labor una desgracia. Pero yo os digo que cuando trabajáis, cumplís con una parte del sueño más remoto de la tierra, el cual os ha asignado cuando ese sueño nació. Y trabajando, estáis en verdad amando la vida. Y el amor a la vida por medio del trabajo es intimar con un secreto más hondo.
Pero si en vuestra aflicción llamáis dolor al nacimiento y al sostén de la carne una maldición impresa sobre vuestra frente, entonces yo os advierto que nada que no sea el sudor de vuestra frente podrá borrar lo que en ella ha sido impreso. También se os ha dicho que la vida es oscuridad, y en vuestro cansancio os hacéis eco del jadear del fatigado. Y yo os advierto que la vida es efectivamente oscuridad cuando no hay un impulso, y todo impulso es ciego cuando no hay conocimiento, y todo conocimiento es inútil cuando no hay trabajo, y todo trabajo es vacío cuando no hay amor. Porque cuando trabajáis con amor, estáis en armonía con vosotros mismos y con los otros y con Dios. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos sacados de vuestro corazón. Es como si vuestro ser más amado tuviera que vestirse con esa tela. Es construir una casa con cariño, como si vuestro ser más amado hubiese de morar en ella. Es sembrar con ternura y cosechar con gozo, como si vuestro ser más amado hubiera de comer su fruto. Es impregnar todas las cosas que efectuáis con el aliento de vuestro propio espíritu y saber que todos los muertos benditos se alzan frente a vosotros y os miran. Con frecuencia os he oído decir como si hablaseis en sueños: el que trabaja el mármol y talla la forma de su alma en la piedra es más noble que aquel que ara la tierra. Y el que se adjudica el arco iris para plasmarlo en un lienzo y convertirlo semejante al hombre es más valioso que aquel que hace las sandalias para vuestros pies. Pero yo os aseguro, no en sueños, sino en la vigilia del mediodía, que el aire no habla con más dulzura a los robles gigantescos que a la minúscula brizna de hierba. Y solo es grande aquel que convierte la voz del aire en un cántico que su amor hace más dulce. El trabajo es amor hecho visible. Y si no podéis trabajar con amor, sino tan solo con desagrado, será preferible que dejéis de trabajar y toméis asiento en la entrada del templo y recibáis limosna de los que trabajan con alegría. Porque si cocináis el pan con indiferencia, estáis cociendo un pan amargo que alimenta solo a medias el hambre del hombre. Y si pasáis las uvas con disgusto, vuestro murmurar destila veneno en el vino. Y si cantáis, aunque fuera como los ángeles, pero no amáis el canto, estáis entorpeciendo los oídos de los hombres para las voces del día y las de la noche. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Vamos a hablar de Gibran Jalil, lo que hace él en 1898. Regresa a Beirut con un conocimiento rudimentario del árabe. Pasa 3 años aprendiendo en un colegio de la ciencia árabe y francés. Viaja de nuevo a su patria acompañando a una familia americana como guía, pero la enfermedad de algunos parientes y la muerte de su hermano determina su regreso a Washington. Trabaja entonces maquetando portadas de libros y comienza a vender sus dibujos y a llamar la atención como artista. Palmira Ramos, adelante. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Bueno, en relación al poema que elegí, les cuento que pertenece a un libro que es titulado también Arena y Espuma. Arena y Espuma es un libro que publicó en 1926 Gibran Jalil Gibran, ¿ya?
Es una colección de aforismos y frases del autor sobre las grandes virtudes, los pequeños defectos, los placeres y la eternidad, siendo la quinta esencia de su pensamiento y de su pulso vital. Eso así como muy en síntesis, digamos, el contenido de este libro. Y desde ahí entonces, este poema elegido por mí, Arena y Espuma, de 1926. Siempre estoy vagando en esta playa, entre la arena y la espuma. La marea borrará las huellas de mis pies y el viento esparcirá la espuma, pero el mar y la playa continuarán por siempre. Un día encerré en mi mano un poco de niebla y al abrir el puño, ¡ay! La niebla se había convertido en gusano. Volví a cerrar y abrir el puño y albricias, en mi palma había un pájaro. Nuevamente cerré y abrí el puño y vi que en mi palma había un hombre, de pie, de rostro triste, que me observaba. Y volví a cerrar el puño. Al abrirlo, no había más que niebla. Pero escuché un canto de inenarrable dulzura. Apenas ayer me sentía una partícula, oscilando sin ritmo en la espera de la vida. Ahora sé que soy la espera y toda la vida palpita en rítmicos fragmentos en mi interior. Me dicen en su vigilia, tú y el mundo en que vives no sois más que un grano de arena en la infinita playa de un mar infinito. Y yo les digo en mi sueño, soy el mar infinito y todas las palabras no son más que granos de arena en mi playa. Solo una vez me quedé sin palabras, fue cuando un hombre me preguntó, ¿quién eres? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Palmira. Y bien, ahora vamos a decir que en 1905 publica su libro La Música, compuesto de poemas místicos en prosa y considerado como su primera obra literaria en lengua árabe. María Luz Olivares Aldana. Adelante. Gracias, Ramón. En esta segunda participación voy a hablar sobre un poema que está escrito del libro del Jardín del Profeta. Yo tengo una edición de 1977 y fue impreso aquí en México. El traductor es Sergio René Madero. Hay un regreso del poeta en su isla natal cargado de mundos distantes para descubrir en el jardín de su madre el sentido íntimo de la existencia con una profunda filosofía de creativas resonancias de un contenido armónico, la búsqueda y el hallazgo de su yo interior en la soledad del profeta, que se transmite como un mensaje donde resume la sabiduría milenaria de libros sagrados. Hay en el libanés resonancias de pensamiento hindú, ecos de parábolas de Medio Oriente y de una filosofía helénica. Los libros de Gibran son benéficos para la humanidad. Su vez nos da siempre la frescura de su oasis arábico a la mitad del desierto, donde hay un misticismo en la palabra.
y voy a compartir el siguiente poema del jardín del profeta. Y era la hora del anochecer. Y el profeta había llegado a las montañas. Sus pasos lo habían llevado a la niebla y permanecía en pie entre las rocas y los blancos cipreses, oculto de toda cosa, y habló y dijo: oh niebla hermosa, hermana mía, aliento blanco aún no encerrada en ningún molde. Vuelvo a ti como aliento blanco y sin voz, como una palabra aún no pronunciada. Oh niebla, mi alada hermana niebla, ahora estamos juntos y juntos estaremos hasta el segundo día de la vida, cuya aurora te depositará como gotas de rocío en un jardín, y a mí como a un recién nacido en el pecho de una mujer, y lo recordaremos todo. Oh niebla, hermana mía, vuelvo a ti como un corazón escuchando en sus profundidades, como tu corazón mismo, deseo inquieto y sin objeto, como tu deseo, pensamiento aún no formulado, como tu pensamiento. Oh niebla, hermana mía, primogénita de mi madre, mis manos aún hacen las verdes semillas que me ordenaste esparcir, y mis labios están sellados con el canto que me ordenaste cantar, y no te traigo ningún fruto, ni eco alguno, pues mis manos eran ciegas y mis labios estériles. Oh niebla, hermana mía, mucho amé al mundo y el mundo me amó, pues todas mis sonrisas estuvieron en labios del mundo y todas las lágrimas del mundo estuvieron en mis ojos. Sin embargo, hubo entre nosotros un golfo de silencio que no pudimos franquear y que no pude trasponer. Oh niebla, hermana mía, mi inmortal hermana niebla. Canté los viejos cantos a mis hijitos y ellos los escucharon, y hubo una expresión de sorpresa en sus rostros, pero mañana acaso olviden el canto, y aunque no era mío ese canto, descendió a mi corazón y vivió un momento en mis labios. Oh niebla, hermana mía, aunque todo esto acaeció, yo estoy en paz. Fue bastante el cantarles a aquellos que ya habían nacido, y aunque el canto en verdad no es mío, encierra, no obstante, el más profundo deseo de mi corazón. Oh niebla, hermana, hermana mía, hermana niebla, ahora soy uno contigo. No soy ya un ego. Los muros han caído y las cadenas se han roto. Me elevo hasta ti, yo mismo como niebla, y juntos flotaremos sobre el mar hasta el segundo día de la vida, cuando la aurora nos deposite a ti como gotas de rocío en un jardín, y a mí como a un recién nacido en el pecho de una mujer. Palabras de este gran poeta libanés, Gibran Khalil Gibran. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Sabemos que en 1906 publica Las ninfas de los valles, también en árabe. Esta obra es esencialmente un ataque a las instituciones eclesiásticas entonces existentes, con lo cual se ganó entre los árabes una fama de escritor revolucionario que rechazaba la tradición y la realidad corrupta en que vivía. María Teresa Galás, nuevamente con nosotros. Muchas gracias otra vez, Ramón. Bueno, quería comentar la parte de Gibran Khalil que, como han dicho aquí, en su poesía hay panteísmo, hay un culto, hay una religión hacia la naturaleza.
Y esa devoción a la naturaleza la adquirió cuando, después de vivir en Nueva York, regresó con su padre ya adolescente, porque el papá no había querido dejar su aldea natal y se había quedado en Líbano. Y entonces se dedicó a recorrer todo su país con su padre, a ver todos sus paisajes, los ríos, los bosques, etcétera, y se impregnó de la naturaleza en su propio país, en el Líbano, y después, bueno, volvió a Estados Unidos. Su familia lo mandó a París para que estudiara técnicas de pintura, de dibujo, porque estaban convencidos de que era un talentoso en ese ámbito. Y finalmente encontró una mecenas que fue Mary Elizabeth Haskell, que era una norteamericana que solamente estaba interesada en su formación, una mujer mayor, que lo ayudó, lo regresó a París y le pasó una pensión como una especie de beca para que terminara su formación como pintor. Entonces, bueno, empezó a tener presentaciones, exposiciones en París, empezó a tener nombre como un pintor de calidad, y al mismo tiempo ya había, como nos comentaba Ramón, ya había empezado a editar sus libros de poemas y de prosa en árabe. Después pues lo convencieron, o él mismo se convenció de empezar a escribir en inglés, y de esa manera fue que tuvo una grandísima difusión ya su obra tal cual. Quiero presentar aquí, no se ve muy bien porque así está la ilustración, pero este sería su estudio en donde, porque está en sepia esta edición, pero bueno, el estudio donde él pintaba. Y voy a leer un textito de ese primer libro, o de los primeros libros, que se llama Alegría y Tristeza, que se llama Oh, mi crítico. Y así. Déjame, oh crítico, con mi soledad. Te pido, por el amor que une tu alma a la belleza de tu compañera, y fortifica tu corazón con el amor materno, y ata tu ternura al hijo amado, que me dejes solo. Déjame con mi soledad, con mis sueños, y aguarda hasta mañana, porque el mañana sabrá juzgarme mejor. Me has dado consejos que son como fantasmas que llevan el alma al entorpecimiento y la conducen a donde la como el barro. Tengo un corazón pequeño que deseo libertar de la oscuridad de mi pecho, ponerlo sobre mis palmas, explorar sus profundidades y conocer sus secretos. No lo aceches, oh crítico, con los dardos de tus creencias. No lo obligues a seguir preso en su jaula antes de derramar la sangre de sus recónditos secretos y cumplir con el deber que los dioses le asignaron desde que fue creado por la belleza y el amor. Ya amaneció. Cantan la alondra y el ruiseñor y esparcen su aroma las flores. Deseo librarme del pesado sueño para ir con mis blancas ovejas. No me detengas, oh crítico, y no me intimides con el león de la selva, ni con la serpiente del valle, porque mi alma no conoce el miedo, ni teme el mal antes de que lleguen. Déjame, oh crítico, no me aconsejes, que las desdichas han despertado mi corazón y las lágrimas mi fantasía, y la tristeza me ha enseñado el lenguaje de los corazones. No me hables de vanidades. Mi conciencia es un juez incorrupto. Me defiende de los castigos cuando inocente y me condena cuando criminal. Ya pasó la procesión del amor, y con ella iban la belleza con el estandarte y la juventud tocando los clarines de la alegría.
No me detengas, oh crítico, déjame seguirla, que el camino aún está lleno de rosas y nardos, y el viento con olor a incienso. Déjame, no me hables de dinero y de éxitos. Mi alma es rica con sus tesoros y grande en la gloria de los dioses. Me aparto de la política falaz y de las intrigas y de los secretos de sus gobernantes. Toda la tierra es mi patria y todos los hombres, hermanos míos. Bueno, aquí, además de lo que ya se ha comentado, se ven, entre otras cosas, aspectos de su poesía, de su prosa poética, donde tiene frases breves, imágenes, metáforas y sobre todo parábolas. Sus obras están llenas de misticismo y de simbolismo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. En 1908, Gibran Jalil Gibran publica Espíritus Rebeldes, obra en la que aboga por una espiritualidad, pero atacando a la iglesia y a los clérigos. Angélica Arreola nos comparte algo más. Gracias, nuevamente. Los aforismos y cuentos de Gibran Khalil Gibran son muy profundos, como se ha comentado, y creo que están claramente en el terreno de la filosofía y del pensamiento universal. Doy lectura a un aforismo más que se llama El hombre es dos hombres. Dice, el hombre es dos hombres. Uno de ellos está despierto en la oscuridad. Otro está dormido a plena luz. Y refleja estas dos posturas que podemos tener los hombres, ¿no? De ver la luz o ver la oscuridad en algún momento y en otro. Y un cuento que es esta idea de la incomprensión y de los que a veces tildamos por no compartir las ideas de otros como locos, ¿no? El cuento es El loco. Dice, en el jardín de un hospicio conocí a un joven de rostro pálido y hermoso, allí internado, y sentándome junto a él sobre el banco le pregunté, ¿por qué estás aquí? Me miró asombrado y respondió, es una pregunta inadecuada. Sin embargo, contestaré. Mi padre quiso hacer de mí una reproducción de sí mismo. También mi tío. Mi madre deseaba que fuera la imagen de su ilustre padre. Mi hermana mostraba a su esposo navegante como el ejemplo perfecto a seguir. Mi hermano pensaba que debía ser como él, un excelente atleta. Y mis profesores, como el doctor de filosofía, el de música y el de lógica, ellos también fueron terminantes y cada uno quiso que fuera el reflejo de sus propios rostros en un espejo. Por eso vine a este lugar. Lo encontré más sano. Al menos puedo ser yo mismo. Enseguida se volvió hacia mí y dijo, pero dime, ¿te condujeron a este lugar la educación y el buen consejo? No, soy un visitante, respondí. Oh, añadió él, tú eres uno de los que vive en el hospicio del otro lado de la pared. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Lucila Reyes, para terminar nuestra segunda ronda. Muchas gracias, Ramón. Bueno, El Profeta ha sido considerado la obra maestra de Khalil Gibran. Es una obra que tiene frescura, sensibilidad y belleza poética. En términos generales, se trata de que tras 12 años de exilio y meditación en la ciudad de Orfalese, el místico sufi Al-Mustafa va a regresar a su hogar. El día que parte su barco, llega muchísima gente para pedirle al profeta que les hable sobre asuntos fundamentales para la condición humana. Les habla de muchísimas cosas en las que incluye pues el amor, el trabajo, la alegría, la amistad, el dolor, la belleza y los hijos.
tomada de este libro que se publicó en 1923. Está Los hijos y dice así. Son tus hijos, pero no son tuyos. Son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, porque no pueden visitar ni siquiera sus sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlo semejante a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco por el cual tus hijos, como flechas, son lanzados. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y para terminar ya con nuestra velada literaria de Gibran Jalil Gibran, de su libro El Loco, voy a dar lectura a un título que se dice La zorra. Al amanecer una zorra miró su sombra y se dijo, hoy almorzaré un camello. Y pasó toda la mañana buscando camellos. Pero al mediodía volvió a mirar su sombra y se dijo, bueno, me conformaré con un ratón. Así era, Jalil Gibran. Gracias a todas ustedes, a nuestras acompañantes del día de hoy, nuestra compañera María Luz Olivares Aldana, María Teresa Galás, Valmira Ramos Cruz, Silvia Aquino, Angélica Arreola, Luz Hernández Olvera y nuestra amiga Lucila Reyes. Gracias por acompañarnos y conocer la vida, obras y algunos detalles de este gran escritor. Seguramente estarán todavía mágicamente en ese mundo de este escritor que podemos seguir y seguir leyendo y deleitándonos de los estilos que va teniendo con cada narración o con cada poesía. Buenas noches a ustedes. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da las gracias por asistir a esta maravillosa velada literaria. Buenas noches.